Amigos, buenas tardes. Continúan las tareas de recuperación de cuerpos en el río Potomac en Washington tras el accidente aéreo ocurrido anoche entre un avión comercial de American Airlines con 60 pasajeros y 4 tripulantes a bordo y un helicóptero militar con 3 soldados. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Liz, muy buenas tardes. Y pese a las condiciones adversas por la gélida temperatura de las aguas del río Potomac, los rescatistas han logrado recuperar casi una treintena de cuerpos. Ahora las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas. Se baraja la hipótesis de falla humana. Con esto empezamos. Bienvenidos. Como lo mencionamos, en Estados Unidos, un avión y un helicóptero militar colisionaron cerca del aeropuerto Reagan en Washington. Se investigan las causas de este accidente. Este fue el momento en el que un avión de American Airlines se estrelló contra un helicóptero del ejército de Estados Unidos cerca del aeropuerto nacional Reagan en Washington, D.C. El siniestro ocurrió mientras el avión se aproximaba a la pista de aterrizaje. La colisión provocó que ambas aeronaves cayeran al río Potomac. Hemos localizado las 2 aeronaves. El fuselaje del avión de American Airlines estaba invertido. Se ha localizado en 3 secciones diferentes. Mientras se lleva a cabo la recuperación de la nave, se iniciará el análisis del avión. El avión, que transportaba 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, venía de Wichita, Kansas, mientras que el helicóptero, con 3 soldados a bordo, realizaba un vuelo militar de rutina en Washington, D.C. Estos vuelos por parte del ejército son regulares. Hace varios días, un pasajero captó en cámara helicópteros volando peligrosamente cerca de su avión. El secretario de Transporte, Sean Duffy, habló sobre estas trayectorias de vuelo. Fue una noche despejada. El helicóptero volaba en un patrón estándar. Si vives en el área de D.C., verás helicópteros subiendo y bajando por el río. Este patrón de vuelo se ve a menudo. No es inusual que un avión militar volara por el río y que aterrizara en D.C.A. Además, Duffy garantizó la seguridad del espacio aéreo en Estados Unidos. La pregunta es, ¿puedo garantizarle al público que Estados Unidos tiene el espacio aéreo más seguro del mundo? La respuesta es absolutamente sí. Lo tenemos. De acuerdo con medios locales, un equipo de buceo recuperó una de las 2 cajas negras del avión. Ahora, las autoridades mantienen una investigación para determinar las causas del accidente. La colisión de este miércoles es el desastre de aviación más mortal en Estados Unidos desde el 12 de noviembre del 2001, cuando un vuelo de American Airlines se estrelló en Nueva York. Mateo Paredes, Teleamazonas. Y tras el accidente se desplegó una gran operación de rescate, enfrentando condiciones bastante peligrosas bajo el agua debido al frío y a la profundidad del río. Jacopo Luzzi, de nuestra cadena aliada Voz de América, nos amplía la información. Adelante. Las autoridades creen que nadie sobrevivió a la colisión en pleno vuelo del miércoles por la noche de un avión comercial de la compañía American Airlines que transportaba 64 personas y un helicóptero del ejército Black Hawk que transportaba 3 miembros del ejército estadounidense. Ambas aeronaves se estrellaron en el río Potomac cerca del aeropuerto nacional Reagan en las afueras de Washington, D.C. y las autoridades dijeron en una conferencia de prensa el jueves por la mañana que habían recuperado 28 cuerpos de las gélidas y heladas aguas. Cerca de 300 rescatistas participan en las tareas de búsqueda que podrían prolongarse por varios días. Las autoridades han intensificado los esfuerzos de recuperación de cuerpos. Lamentablemente, creen que el siniestro no dejó sobrevivientes. Ahora estamos en un punto en el que pasamos de una operación de rescate a una operación de recuperación. En este momento no creemos que haya sobrevivientes de este accidente. El jefe de bomberos de Washington, D.C., mencionó que confía en recuperar los cuerpos de todas las víctimas. Hemos recuperado a 27 personas del avión y una del helicóptero. La oficina del médico forense del distrito ha tomado la iniciativa de reunir estos cuerpos y a estas personas con sus seres queridos. Y continuaremos trabajando para encontrar todos los cuerpos y reunirlos con sus familias. Se conoce que entre los pasajeros del avión estaba un equipo de patinaje artístico. Además, el CREM
Kremlin confirmó que había ciudadanos rusos a bordo del vuelo de American Airlines. Lamentablemente podemos ver que esta triste información se ha confirmado. Ofrecemos nuestras condolencias a los seres queridos que perdieron a sus familiares en este accidente aéreo. Por otro lado, las autoridades esperan que la operación se extienda a lo largo del día. Nuestras unidades respondieron de inmediato y desplegaron 3 botes. Es una operación que durará muchas horas. Esto continuará durante bastante tiempo. El aeropuerto Reagan reabrió este jueves a las 11 de la mañana, con cada aerolínea decidiendo sobre sus posibles retrasos o cancelaciones de vuelos. Pete Hegseth, el secretario de Defensa, dijo en las redes sociales que el Ejército y el Departamento de Defensa investigarán el accidente y que el helicóptero estaba en un vuelo de entrenamiento mientras el avión estaba en la fase de aterrizaje. Aunque mucho sobre el accidente sigue sin estar claro, el jueves temprano y se descartó la hipótesis terrorista, el presidente Donald Trump especuló sobre la causa, hablando del helicóptero. En una publicación en las redes sociales poco después de la medianoche, lo llamó una mala situación que parece que debería haberse evitado. Desde el aeropuerto Ronald Reagan, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Gracias, Jacopo, por ese informe. Ecuatorianos que viven ilegalmente en Estados Unidos están en zozobra tras las redadas que se ejecutan en Nueva York. Un acuerdo entre autoridades permitió la incursión de agentes federales que, tras llevarse a delincuentes, también están deteniendo a migrantes sin antecedentes. Alcibiades Onofre nos cuenta más a esta hora. Hola, Alcibiades. Buenas tardes. Y familias enteras que llevan hasta 30 años en Estados Unidos de manera ilegal preparan su plan de contingencia ante las posibles deportaciones en Nueva York. Hay algunos que tienen hijos menores, ciudadanos americanos, y que ya han dejado poderes judiciales para encargarlos a sus allegados o familiares en caso de que algo suceda. En el siguiente reportaje veamos cómo empiezan el día los migrantes que temen ser deportados. Es el amanecer en Corona, Queens, Nueva York. A raíz de que empezaron las redadas de deportación, millones de inmigrantes en Estados Unidos están en vilo. Pero en esta zona donde se concentra la comunidad ecuatoriana, la vida tiene que seguir, aunque con temor. La gente sale a trabajar. Un camino recto, andamos trabajando honestamente. No andamos haciendo nada de malo en este país. Sin importar que es una ciudad santuario, en Nueva York las redadas ya empezaron, especialmente con quienes ya tienen cuentas pendientes con la justicia. El 28 y 29 de enero de 2025, integrantes venezolanos de una banda criminal relacionada al tren de Aragua fue detenida con armamento de grueso calibre. La comunidad estaba sorprendida porque incluso tenían de vecinos a personas de las que no conocían sus antecedentes, y a esto es a lo que temen. La ecuatoriana como María, quien lleva 30 años viviendo indocumentada en Estados Unidos. Se me derrumbaría todo porque prácticamente yo tengo mi vida aquí, acabada mi vida. Yo me hago la fuerte, pero me da mucho miedo. Miedo, la verdad. Yo estaba pensando que mañana no salir, quedarme en casa, pero tengo que trabajar, yo cuido niños. En el consulado ecuatoriano en Nueva York hay quienes gestionan la doble nacionalidad de sus hijos para irse voluntariamente y no arriesgarse a un proceso humillante de deportación. Bueno, estoy tramitando la doble nacionalidad para mis hijos. Me han pedido demasiados requisitos. Me ha tocado estar regresando y ahorita estoy en espera a ver si es que me pueden atender. ¿Usted se pensaba regresar al Ecuador, tal vez? Sí, esa es la idea. ¿Por qué? Me quiero regresar. Actualmente en varias ciudades ya se han ejecutado operativos simultáneos donde las autoridades de inmigración principalmente están deteniendo a personas que tienen cuentas pendientes con la justicia o que cometieron delitos menores. Hasta aquí nuestro informe desde Nueva York. Seguimos con más en 24 horas. Gracias, Alcibiades, por tu reporte desde Estados Unidos. Continuamos con otros temas. Y a la medianoche de hoy concluye el plazo para que las encuestadoras acreditadas por el Consejo Nacional Electoral puedan difundir sus pronósticos. Según comunica Lisa, Daniel Noboa lidera la intención de voto, seguido de Luisa González. 8 de cada 10 ecuatorianos prefieren que todo se defina en una sola vuelta. Es una campaña particular. El electorado parece querer que ya haya resultados.
De hecho, cuando preguntamos a la gente si quieres que haya 1 o 2 vueltas, el 80%, algo más del 80%, solo quiere que haya una vuelta, quiere que esto se acabe pronto. Álvaro Marchante de Comunicaliza muestra sus cifras. La indecisión se ubica en un 11,5% por debajo de lo que se ha reportado en procesos electorales anteriores. Es uno de los efectos de la cercanía de este proceso con las elecciones anticipadas y de que se repitan candidatos. Por eso decimos que esto se puede considerar una especie de reválida de la campaña anterior en la cual la gente decide si tomó bien la decisión o si tiene que cambiar, o algo como una tercera vuelta partiendo de la segunda anterior, pero en ningún caso la gente lo ve como un proceso nuevo. La última encuesta de esta firma se realizó entre el 22 y el 24 de enero después del debate y dice Marchante, se evidencia que Daniel Noboa y Luisa González lideran la intención de voto en ese orden. Tras el debate hicimos 2 encuestas, en la primera el presidente subía 1 punto más o menos, en la siguiente encuesta también subía otro punto y sin embargo Luisa González en las 2 encuestas ha tenido caídas ligeras. No podemos hablar de que sean significativas dentro del margen de error, ahora mismo la distancia que tenemos entre ambos en voto directo es de 6 puntos, en voto válido es de 7,2. De igual forma, los partidos políticos de ambos lideran la intención de voto para candidatos a la Asamblea. Y hará que ADN y Revolución Ciudadana probablemente estén entre 65 y 70 asambleístas. Aquí Pachacutic, Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica ocupan el tercero, cuarto y quinto lugar. Para la presidencia de la República, la candidata Andrea González se ubica en el tercer lugar. Leonidas Issa y Pedro Granja en el cuarto y quinto lugar respectivamente. Dice Marchante que en la pelea entre las candidaturas que van a la cabeza, el voto joven será crucial. Son los números de Comunicaliza. Ya se verá el próximo 9 de febrero. Carlos Acoto, Teleamazonas. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, lidera la intención de voto, según la encuesta realizada por la empresa Negocios y Estrategias. Los datos publicados señalan que González supera a Daniel Noboa con 5 puntos. Esta encuestadora sostiene que es matemáticamente posible tener un ganador en primera vuelta. Restan 10 días para que los ecuatorianos acudamos a las urnas y las encuestas que se pueden publicar hasta este jueves, según lo determina el Código de la Democracia, coinciden en una sola cosa. Son 2 los candidatos favoritos, con amplia ventaja frente a los 14 restantes, pero corta entre ellos. La encuestadora Negocios y Estrategias realizó el último estudio entre el 23 y 25 de enero a un total de 2,000 personas, con una confiabilidad del 95% y un margen de error del 2,2%. Así los resultados de esta encuesta ponen a la cabeza a Luisa González, con una intención de voto que llega al 41%, mientras que el presidente candidato Daniel Noboa suma un 36%. Luisa González está arriba por 5 puntos y esto está fuera del margen de error. Sin embargo, sabiendo que antes estaba con una distancia mayor y ahora con una distancia más corta, esto no representa nada más que una fotografía al día en el que fue hecho el estudio. Sierra explica que es matemáticamente posible que cualquiera de los 2 candidatos llegue incluso en una sola vuelta. En una de las interrogantes planteadas en la encuesta, un 12% de consultados responde que todavía puede cambiar su voto. Ese 12% podría hacer que las cifras se sigan moviendo, particularmente de los candidatos con menos intención de voto en la actualidad hacia los candidatos de mayor intención. En lo que respecta a asambleístas nacionales, las cifras son muy similares a las que obtienen los candidatos presidenciales. Sin embargo, los candidatos de la Revolución Ciudadana se acercan más a la intención de voto de su presidenciable que los del partido oficialista. Posiblemente el hecho que Revolución Ciudadana sea un partido más consolidado contribuye en ese sentido. En provincias grandes como Guayas, Pichincha o Manabí ocurre lo mismo, exceptuando ciertos cantones en donde son otras las organizaciones políticas las que logran liderar con sus candidatos al legislativo. Nos encaminamos posiblemente a una asamblea de 2 grandes bancadas y un caudal a lo mejor de 20, 25 o 30 asambleístas dispersos. No obstante, Sierra destaca que los 15 días previos a las elecciones son precisamente cuando la ciudadanía empieza a pensar en el proceso electoral, por lo que los números seguirán cambiando. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y por quinta ocasión, el presidente Daniel Noboa visita Santo Domingo de los Áchilas, en esta ocasión para dar detalles del proyecto Jóvenes en Acción, del que forman parte alrededor de 500 personas. Karen Caguano nos tiene detalles a esta hora. Buenas tardes.
Así es, compañeros, muy buenas tardes. 500 jóvenes de Santo Domingo de los Áchilas forman parte del programa Jóvenes en Acción, así lo detalló el presidente de la República, Daniel Noboa, en su visita a territorio colorado, recalcando también que a través de esta actividad laboral se mejora la situación económica de estas familias. Escuchemos. Cuando estoy frente a ustedes no veo solo jóvenes, veo líderes, soñadores y hacedores. Veo personas con el deseo de construir un futuro brillante para el país y el pilar también de un proyecto político. Hoy son protagonistas. Antes olvidados, hoy protagonistas. Hoy prioridad. Por eso le di la instrucción de rápidamente poder emplear a la mayor cantidad de jóvenes posibles con este plan de Jóvenes en Acción. No mucha gente logra dimensionar lo que estamos haciendo aquí, pero son 80.000 jóvenes como ustedes a nivel nacional. Son 100 millones de dólares que el Estado está invirtiendo en la capacitación y en el trabajo también de cada uno de ustedes. 100 millones de dólares. Eso no lo había hecho ningún gobierno antes. El objetivo de este programa es potencializar las capacidades y habilidades de la población juvenil. Son en total 24.433 jóvenes a nivel nacional que forman parte de este programa gubernamental que busca el desarrollo y la generación de empleos, además también de hacer conciencia en el cuidado ambiental. Ese es el reporte que tenemos hasta el momento. Regresamos a Estudios Centrales, compañeros. Karen Caguano, del Amazonas. Gracias, Karen. La candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, visitó Guaranda en la provincia de Bolívar. Allí fue recibida por simpatizantes, quienes le colocaron un traje típico. En una rueda de prensa en el Coliseo de la ciudad difundió el plan Acoge, que busca apoyar a los migrantes deportados y darles facilidades para volver a empezar en el país. Ibarra, Durán, Guayaquil y Quito fueron las ciudades escogidas por los candidatos a la presidencia de la República para hacer campaña electoral este jueves. En mercados, calles y medios de comunicación dieron a conocer sus propuestas. Hasta la ciudad de Ibarra, en el norte del país, llegó este jueves Leonidas Sisa, candidato de Pachacutic, para hacer campaña electoral. Allí mantuvo un desayuno en uno de los mercados de la ciudad y habló sobre sus propuestas en materia energética y el fortalecimiento del agro. La infraestructura de las centrales hidroeléctricas no pueden ser privatizadas. Hay que garantizar un proceso para que la gente tenga luz, pero tiene que haber una política de sustentación. No puede seguir los agricultores yendo al mercado libre. De igual manera, el aspirante de Centro Democrático Jimmy Jairala, en Durán, junto a su equipo de trabajo, visitó los mercados. Se tomó fotografías con sus simpatizantes y luego atendió entrevistas en los medios de comunicación. En la misma ciudad estuvo Henry Cucalón de Construye, quien optó por recorrer las calles principales y saludar a comerciantes. Jorge Escala, de Unidad Popular, optó por recorrer Santo Domingo y atender allí entrevistas. Por seguridad social, reactivar la economía, el empleo para los jóvenes, devolverle la educación a la juventud. En las calles de Guayaquil, en cambio, estuvo Enrique Gómez de Suma usando un chaleco antibalas. Habló con la ciudadanía sobre su plan de gobierno y repartió volantes. Ya en la capital, Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, visitó el sector de Cotocollao con sus candidatos a la asamblea y mientras saludaba a la ciudadanía, reiteró su propuesta de crear una universidad en línea. Yo voy a hacer la primera universidad central en línea gratuita del Ecuador para que todos puedan estudiar. La conexión gratis, los libros de texto gratis. Finalmente, Francesco Tabaqui de Creo atendió a medios de comunicación y en cadena internacional se refirió a la seguridad. Mi propuesta es de crear el Escuadrón de la Pacificación, integrado por los mejores 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No tenemos los recursos para hacer cárceles, así que las cárceles las vamos a tener que agrandar, que dividir, que transformar. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Seguridad, economía, empleo y hasta cómo sortear la crisis eléctrica son los principales temas que los candidatos presidenciales abordan en sus planes de gobierno. En segundo plano, dejaron como temas erradicar la violencia de género, que aunque cuenta en sus propuestas, no está claro cómo lo harán y con qué presupuesto.
16 candidatos presidenciales en sus planes de gobierno hacen énfasis en cómo superar la crisis de inseguridad, qué políticas implementar para mejorar la economía nacional y cómo crear más oportunidades de empleo para la ciudadanía. No obstante, no son claros en cómo y con qué presupuesto van a implementar políticas para erradicar la violencia de género y disminuir la tasa de femicidios anual, que en 2024 fue de 271. No comprenden la problemática. Una respuesta a profundidad frente al femicidio no existe en ninguna de las propuestas. Son respuestas demagógicas. El cómo no está aterrizado. Sí, los recursos suficientes se convierten en ofrecimientos de campaña. Ni el Estado en este momento, ni los candidatos tienen una preocupación real sobre esto. No hemos visto políticas claras. Por ello, los colectivos de mujeres aseguran las propuestas de los candidatos no deben centrarse únicamente en erradicar la violencia contra las mujeres, sino en hacer cambios estructurales en varios ámbitos, más allá de proyectos con un periodo de duración. Lo que no se menciona no existe. El 68% de las mujeres estamos en el desempleo y en el autoempleo. No hemos logrado transformar las currículas de educación. Y cuando usted tiene un programa y que no es política pública, eso tiene un inicio y tiene un final. Sobre cómo ayudar a los niños que quedan en orfandad porque sus madres fueron víctimas de femicidio, tampoco hay propuestas concretas. Por ejemplo, de cómo garantizar que reciban el bono por femicidio. En el 2024, 131 huérfanos. La muerte violenta de una mujer no aparece como femicidio. Estas víctimas indirectas no pueden recibirlo. Y si no tiene usted ese apoyo, esa vida queda truncada. Por otro lado, los colectivos de mujeres rechazan que en el debate presidencial no se haya tocado el tema, pues aseguran que si no se lo hizo, la ciudadanía no podrá exigir respuestas más adelante. Es por esto que enviaron una carta al Consejo Nacional Electoral exigiendo que en próximas ocasiones este tema no pase desapercibido. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y a través de redes sociales se venden las cocinas de inducción que entrega el gobierno de forma gratuita. Incluso estas fueron promocionadas como parte de la actual campaña electoral. Por ello, el CNE solicitará un informe al MIES, entidad a cargo de su entrega. A la oferta de 50, de 100 e incluso hasta $250 es el costo de una cocina de inducción de 4 hornillas que se vende a través de Marketplace o Facebook. Si bien es una cocina normal que se puede adquirir en cualquier local comercial, estas tienen una particularidad. Son las cocinas de inducción adquiridas en el 2014 durante la presidencia de Rafael Correa. 10 años después, el actual gobierno recuperó 80,000 cocinas de inducción que están destinadas para familias de escasos recursos, con su entrega gratuita desde el pasado 18 de diciembre. La gratuidad ha provocado que las cocinas sean parte de la oferta y demanda, con publicaciones que detallan: se vende cocina de inducción, es nueva sin uso, vendo cocina de inducción nueva, en venta cocina de inducción de 4 hornillas, información por interno negociable. Quisimos comprobar la información y al contactarnos con los vendedores, ellos mencionaron que las cocinas fueron adquiridas en rifas o en otras circunstancias. ¿De qué marca son? Idea. ¿Es nueva la cocina? Algo que llama la atención es que las cocinas en venta son de la marca y modelo que entregó la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, en el evento de lanzamiento. El primer grupo de 700 cocinas fueron entregadas a ciudadanos del sur de Guayaquil y de Durán. Las cocinas también fueron expuestas por la candidata a la Asamblea por el partido oficialista, Yadira Vallas, en un video publicado en su cuenta de TikTok el pasado 1 de enero. ¡Llegaron las cocinas! A esto, la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, informó que denunciará ante el Tribunal Contencioso Electoral las posibles infracciones electorales y al momento se registran al menos 5. Situación que aún no ha sido aclarada por la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, pues este noticiero ha solicitado una entrevista para conocer la postura. A la misma se ha excusado indicando que mantiene agenda en territorio. Erika Vera, Teleamazonas. El 20 de diciembre del 2020. Estamos de regreso con más información para contarles que los vocales del Consejo de la Judicatura inician desde hoy sus funciones prorrogadas y se aprestan a retomar los concursos para jueces y procesos de evaluación a funcionarios judiciales. Analistas consideran que la renovación de la entidad es una prioridad, pues hay el riesgo de que se incurra en los mismos errores de procesos fallidos.
Las decisiones que se adopten son legítimas, están revestidas de legalidad. Y sí, la intención de los vocales de la Judicatura que inician funciones prorrogadas desde este jueves es reformar reglamentos y retomar concursos para jueces. No obstante, visto desde afuera, la legitimidad es precisamente lo que le falta a este cuerpo colegiado, que ya fracasó en los concursos, no ejecutó evaluaciones ni depuró sus filas, dice la abogada Karen Sichel. No se apresuren con procesos, ya hemos ido procesos fallidos para la selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y no necesitamos un proceso acelerado que vuelva a vulnerar las garantías de la independencia judicial. Pero ahora la renovación del Consejo de la Judicatura está en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se espera completar las 5 ternas de las fuentes nominadoras y con ello iniciar el proceso de designación. Y mientras no exista la terna del Ejecutivo, hay un obstáculo inicial, reconoce el ex vocal de la Judicatura, Fausto Murillo. El primer paso es que el Ejecutivo envíe la terna, que la Corte Nacional también vuelva a enviar la terna para concluir con la designación de 5 vocales titulares de las fuentes que conocemos: Fiscalía, Defensoría, Corte Nacional, Ejecutivo y Legislativo. Y nuevamente se plantea un problema, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social envuelto en escándalos y con 4 de sus integrantes con un pie afuera. Es un motivo de inestabilidad, desconfianza y quizá lo que lleve a una larga prórroga de los vocales de la Judicatura. No sabemos quién va a designar al siguiente Consejo de la Judicatura. Estamos en una encrucijada muy grande. Déficit de consejeros en el Consejo de Participación Ciudadana porque ellos también están sujetos a 2 procesos. A un proceso de sanción por la Corte Constitucional y a un proceso de destitución por el Tribunal Contencioso Electoral por sus infracciones electorales. En estas condiciones, la crisis que afecta a la función judicial parece que será de largo aliento. Los prorrogados en funciones calientan los concursos y preparan evaluaciones. Se aprestan a hacer lo que no se hizo antes. Un mismo grupo que no garantiza un resultado distinto. Fausto Yepes, Teleamazonas. La Corte Nacional de Justicia declaró improcedente la bonificación por desahucio en caso de retiro voluntario. El Pleno resolvió que en caso de jubilación, dicha bonificación era un doble beneficio por la terminación de relación laboral. Si usted o un familiar está por jubilarse en el sector público, debe tomar en cuenta que a partir de ahora ya no recibirá la bonificación por desahucio que el Código de Trabajo establece en su artículo 184. Pues a través de una sentencia del miércoles 29 de enero, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia resolvió que el trabajador que haya decidido terminar su relación laboral por retiro voluntario con la finalidad de acogerse a los beneficios de la jubilación, no podrá acogerse a la bonificación por desahucio, pues se estaría beneficiando 2 veces por la terminación de la relación laboral. Si para las sanciones que son graves se prohíbe la acumulación, con más razón se debe prohibir la acumulación de otros beneficios que más bien han sido pactados entre el trabajador y el empleador. Y mantener ese doble beneficio incluso implicaría crear una brecha muy amplia en la desigualdad con los trabajadores del sector privado. Para la abogada en temas laborales, Vanessa Velázquez, esta es una decisión acertada que favorece al Estado ecuatoriano. Porque tomemos en consideración que estamos hablando de empleados de empresas públicas, que normalmente además tienen derechos de los contratos colectivos. Ya era duplicar y hasta triplicar un beneficio. De acuerdo al Código de Trabajo, la bonificación por desahucio es un pago que se genera por la antigüedad del trabajador cuando presenta su renuncia voluntaria. El rubro es un 25% del equivalente a la última remuneración mensual por el número de años de servicios prestados, algo que ya no se contemplará en caso de jubilación. Publicado en el registro oficial de inmediato cumplimiento y obligatorio porque son decisiones del Pleno de la Corte Nacional. Esta decisión se suma a aquella adoptada por la Alta Corte el pasado 22 de enero, en la que se aclaró que en el caso de despido intempestivo, la remuneración que deberá aplicarse para el cálculo de la indemnización será la última percibida, siempre y cuando ésta sea la más favorable para el empleado, pues se preferirá siempre la última mejor remuneración, sea la del mes previo o del mismo mes del despido. Daniela Valencia, Teleamazonas. Gremios de mujeres piden que se incluya en el proyecto de ley económico urgente que se trata en la Asamblea a aquellas que tienen un emprendimiento pero que no están regularizadas en la economía formal. Karen Aro sigue el trabajo que hace la Comisión de Participación y nos tiene los detalles. Hola, Karen.
Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Continúa el trabajo en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional con el fin de elaborar el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente para apoyar la economía de las mujeres emprendedoras que envió el presidente de la República. Este jueves recibieron la comparecencia de mujeres de la sociedad civil, emprendedoras y también activistas, las cuales han hecho observaciones importantes a este proyecto de ley. La principal, pedir que este se amplíe, porque por ahora solamente podrían beneficiarse las mujeres que tienen un RUC para su actividad económica. Lo que ellas dicen es que no es el caso, por ejemplo, de las mujeres afro, de las mujeres indígenas y tampoco de las mujeres amazónicas, lo que dejaría por fuera a un 25% de las mujeres que tienen este tipo de emprendimientos. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Caterine Chalá, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Afro, compareció este jueves en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Dice que la ley, como está ahora, dejaría fuera al menos un 25% de las mujeres afroecuatorianas que emprenden, pues no están regularizadas o no tienen un RUC, requisitos que plantea el proyecto de ley económico urgente que envió el presidente al legislativo para respaldar a las mujeres emprendedoras. Y como está en este momento este proyecto de ley que está pensado para emprendedoras, está invisibilizando a gran parte de mujeres que están impulsando por primera vez sus emprendimientos, porque habla solamente de mujeres emprendedoras ya formalizadas. Por lo tanto, nos deja por fuera a muchas de nosotras. Del Observatorio de la Dolarización también entregaron sus aportes al debate de este proyecto de ley. Su representante dice que la principal motivación de una mujer, según su estudio, para emprender es la necesidad de sostener a sus familias, no precisamente de aportar a la economía del país, y que esta norma deberá ampliarse para tener un impacto real en la economía de la mujer. Ahí la desigualdad y la pobreza y la improductividad de este país tiene cara de mujer y de mujer rural indígena. Es decir que el estudio que se ha hecho es que es las limitantes que existen, no de la mujer emprendedora, no específicamente de las que están registradas con RUC, sino de las mujeres rurales indígenas. Según asambleísta Esperanza Moreta, quien ahora preside esta comisión, existe la intención de incluir en el texto un proceso de regularización de mujeres que emprenden para que luego de ello accedan a capacitación y finalmente logren obtener un capital mediante el microcrédito. A través, primero, de la regularización, porque se habla mucho de la informalidad y ahí también depende de los GATS. Quienes a través de sus competencias ayuden a la regularización. ¿Esto podría incluir el proyecto? Sí, podría incluir el proyecto y eso también depende de las propuestas que se haga dentro de la comisión. En cuanto a la capacitación, la CENESID prevé que se pueda incluir en sus becas a un segmento de mujeres, que sus conocimientos sean certificados por el CECAP, pero que el acceso sea preferencial. Y bien, según la presidenta de esta mesa legislativa, hasta el 6 de febrero tendrían listo y aprobado el informe para primer debate. Y la idea es que llegue al Pleno de la Asamblea Nacional el 11 de febrero y serían ya los asambleístas titulares quienes la traten. Es la información al momento. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por tu reporte desde la Asamblea. Ahora les contamos que un tribunal de garantías penales de Quito negó la acción de protección que interpuso la vicepresidenta Verónica Abad contra 3 decretos del presidente Daniel Noboa. Los jueces anunciaron que esta resolución fue tomada por unanimidad por improcedente tras una audiencia que duró más de 6 horas en el complejo judicial norte de la ciudad. Abad, por su parte, aseguró que la decisión fue inconstitucional y que la apelará, no sin antes de escuchar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Continuamos con más. Los buques que atraviesan por el canal de acceso a los puertos de Guayaquil son más vulnerables a ser contaminados con droga. Un informe de la Comisión Europea cuestiona la capacidad de respuestas de las autoridades para el control del área. Este es el canal de acceso a los puertos de Guayaquil. Esta área tiene un total de 83 kilómetros de longitud. Por este punto anualmente atraviesan más de 2.000 buques y los navíos de gran calado que transportan contenedores con productos de exportación son los que se exponen al riesgo de abordaje e infiltración de droga. Y es que los contenedores o embarcaciones no siempre se contaminan en tierra con las sustancias ilícitas. También ocurre en alta mar o en este brazo natural de mar.
Cuando el buque está acoderado en el puerto también hay riesgo de contaminación, y es que los buzos contratados por el crimen organizado suelen ocultar la droga en el casco de la embarcación. La falta de recursos y de un plan integral de seguridad para contrarrestar estos riesgos hizo que la Comisión Europea considere a este canal una alerta de amenaza grave. Los representantes de navieras aseguran ser los más perjudicados, por lo que solicitan reforzar la seguridad en esta zona. En el momento de una emergencia, que llegue una lancha con efectivos de la Armada puede tardar algo de tiempo, y sería importante poder analizar el tener a disposición un helicóptero artillado que pueda despegar en el momento de una emergencia. Desde la Armada se asegura que durante el último año los controles se han incrementado en esta zona. Actualmente hay 6 lanchas que patrullan el canal. 2 operan desde el Comando de Guardacostas en Guayaquil. 2 están desplegadas a lo largo de los puntos estratégicos, y las otras 2 restantes están en la Capitanía de Pozorja. Y a esto se le añade un grupo táctico que también está en Pozorja y que se embarca en los buques perfilados. Tienen la misión de acompañar al buque desde su zarpe del puerto hasta la boya de mar. Pero si existen todos estos controles, ¿por qué aún hay contaminación o intentos de infiltración de droga en las embarcaciones? Pueden darse en el área de, una vez que se desembarcan nuestros grupos que brindan la protección a los buques mercantes. Nunca se podrá llegar a tener un control total. Para 2026 se tiene previsto que en el canal de acceso a los puertos de Guayaquil se implemente el sistema VTS, que contará con radares y ayudará a tener un control más exhaustivo de la navegación en esta área. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. 21 personas fueron detenidas esta mañana en el operativo Apolo 4 realizado en el sector de Marta Roldós, al norte de Guayaquil. Ricardo Alcíbar nos entrega los resultados de las intervenciones desde la Unidad de Vigilancia Comunitaria. Ricardo, adelante. ¿Qué tal? Así es, buenas tardes. Más de 1.200 uniformados intervinieron la madrugada de este jueves el cerro de Mapasingue Este y el sector de la Marta de Roldós en el norte de la ciudad de Guayaquil, donde según información de inteligencia policial operarían miembros de las estructuras delictivas, los Tiguerones y los Águilas. Nosotros les hemos preparado un reportaje. Veamos a continuación. Estos son los 21 detenidos dedicados a los delitos de robo, microtráfico, extorsión, secuestro y sicariato que dejó la operación Apolo 4, realizada por el bloque de seguridad en la madrugada de este jueves en los sectores de la Marta de Roldós y el cerro de Mapasingue Este, puntos conflictivos del norte de Guayaquil, donde según información de inteligencia operan las estructuras delictivas, los Águilas y Tiguerones. Demostrando la presencia del Estado en estos lugares y sectores complicados. Entre los capturados hay un delincuente de más de 60 años con más de 20 detenciones previas por los delitos de robo y receptación. Si son puestos nuevamente en libertad y vuelven a cometer los mismos delitos, porque esa es la actividad que realizan. El pedido lógicamente es que el sistema de justicia también apoye a la seguridad ciudadana realizando su trabajo. En este operativo, los uniformados allanaron más de 650 casas e ingresaron a este cerro con vehículos blindados, camionetas, caballos de la Policía Nacional y motocicletas, mientras eran custodiados desde el aire por drones tácticos y un helicóptero de aeropolicial. Entre las evidencias se encontraron 5 armas de fuego, 80 municiones de diferentes calibres, sobres con marihuana y cocaína, 2 tacos con explosivos. También 8 motos fueron recuperadas, al igual que este carro. Por parte de la Policía Nacional se tiene previsto que los controles ya preventivos continúen de aquí en adelante en este punto conflictivo, disputado por las bandas delictivas y que nunca antes había tenido una intervención de este tipo. Hasta acá la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, y gracias. 6 personas fueron capturadas por el delito de almacenamiento y distribución de combustible tras un operativo realizado en el Cantón Durán. Como evidencias se encontraron 12 tanqueros y 6 camiones llenos de combustible. Eder Cheme, desde Fincas Delia, nos entrega la información. Hola, Eder. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, así es. A través de un operativo militar se ha logrado la identificación de una empresa localizada en el Cantón Durán, a través de la cual se almacenaba y se distribuía
combustible obtenido a través de perforaciones clandestinas en el sistema hidrocarburífero. Solamente aquí, en este espacio, se han logrado encontrar 12 tanqueros, así como también 6 camiones a través de los cuales se realizaba la distribución irregular de este combustible. En este caso, se ha logrado detener a 6 personas que estarían involucradas en este delito hidrocarburífero. Pero escuchemos las declaraciones de quien estuvo justamente a cargo de este operativo militar ejecutado aquí en el sector de Fincas Delia, en el Cantón Durán. Viene la investigación durante varios días en conjunto con inteligencia militar del sector y a través de sobrevuelos por medio de los UAV hemos determinado de que existía un recorrido ilegal por este sector de camiones, los cuales llevan en su interior bull tanks o cisternas de 250 galones de capacidad, y también los camiones que tienen acoplados de forma metálica cisternas de combustible de capacidad de 3.000 galones. Obviamente, como decía mi coronel, se tiene más de 900 perforaciones al sistema hidrocarburífero nacional en el año 2024, lo cual ha ocasionado una gran pérdida al Estado de más de 200 millones. Es necesario mencionar que, según información proporcionada por personal militar que participó en este operativo, las perforaciones clandestinas más recientes se habrían realizado en el poliducto Pascuales La Troncal. Además, solamente aquí, en esta empresa en la que se ha realizado la intervención, se calcula que se almacenaban más de 60.000 galones de combustible. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Eder. Gracias por tu reporte desde Durán. Y en las últimas horas, amigos, se han registrado al menos 20 muertes violentas en 3 provincias del país. Según la Policía Nacional, Guayas, Manabí y El Oro son las provincias más conflictivas. La cifra de muertes violentas en el país continúa en ascenso, pues los hechos violentos no cesan. En la provincia de Manabí, en la ciudad de Manta, la tarde del miércoles 29 de enero, sujetos armados asesinaron a 2 personas. Tras cometer el crimen, los sicarios quemaron el vehículo en el que se movilizaban. En la provincia del Guayas, en Guayaquil, en el sector Péndula del Guasmo Sur, la noche del miércoles 29 de enero, sujetos armados llegaron a un parque de la zona donde se encontraba un grupo de personas realizando actividades y fueron baleadas por varias ocasiones, como saldo 4 personas fallecidas y 5 heridos. Horas después, en el suburbio de Guayaquil, sujetos se movilizaban en un vehículo y dispararon a una pareja que se encontraba en el lugar. Al sitio llegó personal de criminalística para levantar indicios del crimen. Muertes violentas que incrementan las cifras. En lo que va del 2025, a nivel nacional superan los 1000 casos. El país se divide en 9 zonas según las estadísticas. Las más conflictivas son la zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón. Las muertes violentas superan los 300 casos. La zona 5, como Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos. Las muertes violentas superan los 200 casos. Y la zona 4, que corresponde a Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, superan las 100 muertes violentas, pues solo en Manabí se han registrado alrededor de 11 asesinatos en las últimas 24 horas. A esto, la Policía Nacional destaca como las provincias con más muertes violentas a Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Esmeraldas. Erika Vera, Teleamazonas.